Vamos al Evangelio de Marcos, hermano. Al Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, allí vamos a dando lectura al capítulo 1, versos 14 y 15. Los que no tienen la Biblia, pues puede ir a la pantalla. Allí está. Dice así: después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. La mayor parte de las versiones dicen Evangelio de Dios, pero es el Evangelio del Reino. Es lo mismo. Versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Repetimos. Diciendo, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Señor, te damos gracias en este momento, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos capacite y podamos predicar este mensaje, Señor, que es poder de lo alto, Padre amado, de tal manera que podamos salir de aquí, Señor, edificados, con una mente consciente de la responsabilidad que tenemos como iglesia, Señor, de llevar este mensaje de las buenas nuevas, Señor, al mundo que nos rodea. Padre de gloria, ministra a tu iglesia, ministra a tu pueblo, Señor, y háblanos, Señor, a través de tu sagrada palabra, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema es: ¿qué evangelio se está predicando? ¿Qué evangelio se está predicando? Y yo me alegro que en el día de hoy se esté haciendo esto y se esté dando honor a quien honor se merece, y principalmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que siempre es la preocupación mía, ¿verdad? Porque es una nueva generación que se está levantando en medio, hermano, de una sociedad y en medio de un ambiente, en medio de un sistema que cada día se aparta más y más y más de los principios bíblicos morales dentro de una sociedad. Y necesitamos urgentemente que nuestros niños, nuestros jóvenes, comiencen a prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque lo que se aproxima no es nada de fácil. Esto requiere y se exige de que nuestros niños, nuestros jóvenes y aún damas y caballeros, personas adultas, pero hago el énfasis principalmente en la nueva generación que se está levantando, que ponga atención claramente que los tiempos que estamos viviendo y los que vamos a continuar viviendo son cada día más difíciles. Y necesitamos levantar una generación con el poder de Dios, con la sabiduría del Altísimo, para que puedan proclamar el Evangelio tal y como está escrito, sin apartarse a diestra ni a siniestra de la verdad del Evangelio. Para que puedan rescatar una humanidad que cada día se está hundiendo más y más en el pecado, en la maldad. Y es necesario que nosotros como iglesia tengamos más cuidado y pongamos toda la atención, toda nuestra responsabilidad que Dios ha delegado sobre nosotros de predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, que es tan necesario a nuestra sociedad. Aquí estamos leyendo nosotros esta porción escritural, el Evangelio de Marcos. Después que Juan el Bautista fue encarcelado. Juan el Bautista, que comenzó a preparar el camino del Señor. Este profeta que había sido anunciado ya en el antiguo pacto, de que él comenzaría a preparar el camino del Señor. Ya la Biblia en el antiguo pacto había profetizado de este gran profeta como Juan el Bautista. Y cuando él se presentó en la escena allá en Judea, hermano, precisamente el mensaje de él era acerca del reino de Dios. Si usted se va al capítulo
Precisamente, hermano, gloria a Dios. Número 3, verso 1 y 2. Capítulo 3, verso 1 y 2 del Evangelio de Mateo. Usted va a ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista, que está preparando el camino del Señor. Era de arrepentimiento. Gloria a Dios. Era un mensaje de arrepentimiento. Y llamó a que se debían de arrepentir las personas, porque él era el profeta que estaba anunciado en las Escrituras, que era el que iba a preparar el camino del Señor. Y él predicaba acerca del reino de Dios. Capítulo 3 de Mateo, verso... Mateo, dije yo, ¿verdad? Gloria a Dios, de todas maneras. Y en Lucas 3 se habla, capítulo 3 de Lucas, se habla claramente de la preparación que este hombre, cuando predicaba el mensaje del reino de Dios, debía de llevar a cabo en cada persona. Debe haber arrepentimiento. Mucha gente venía a Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan le decía, ¿sabes qué? Arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vio a Jesús, dijo, este es aquel de quien yo hablaba. Oh, Dios. Este es precisamente, gloria a Dios, el Mesías prometido. Y cuando la gente se acercaba, ¿y qué debo hacer para ser salvo entonces? Y para así bautizarme, para identificarme con ese reino. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Vinieron varias personas. Verso 10 al verso 14. Y le decían, Juan el Bautista, esto es lo que tienen que hacer. El que tiene 2 túnicas, denle una al que no tiene ninguna. Asimismo, si tiene de comer, dale al que no tiene. ¿Dónde entender, hermano, una enseñanza tremenda de lo que es el reino de Dios? El reino de Dios es de carácter justo. Se habla de justicia más que nada, que es lo que está ausente del panorama de nuestra sociedad hoy día. El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Un reino maravilloso, donde no hay una preocupación por mí únicamente, sino por los demás, por los que están en necesidad. Es de carácter misericordioso, compasivo. Ese es el reino de Dios. Otros que venían, como los que compraban, estaban cobrando los impuestos de Roma, decían, ¿qué debemos hacer nosotros? Cobren lo que sea necesario, cuidado que están haciendo extorsión. Eso es, más adelante lo dice, los demás versículos. Vinieron también los publicanos para ser bautizados. Y antes de bautizarse le dijo, no, yo no te quiero meter a las aguas sin que tú tengas un verdadero arrepentimiento. Tiene que conocer lo que es precisamente identificarse con ese reino que yo vengo anunciando. Y que pronto comenzaré yo a preparar el ambiente para presentar a ese rey. Oh, Dios. A ese rey. Y les dijo, no seáis más de lo que está ordenado. Oh, Dios, ¿se fijan? Oh, Dios. Debe haber un cambio completo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjense, hermano, ¿qué tipo de evangelio se está predicando hoy día? Eso me llama mucho la atención. Por eso quiero que nuestros niños, nuestros jóvenes, la iglesia en general y todo lo que me puedan estar oyendo, entendamos que es prioridad hoy día educar a nuestra sociedad. Y hablo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, aún a la gente adulta, con relación a lo que es el reino de Dios, el evangelio de Dios, la justicia de Dios, que es parte de ese reino de Dios que es tan importante, que debe influir de una forma maravillosa dentro del reino de Dios, la justicia de Dios. 6:33 lo dice claramente de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, porque el reino de Dios está relacionado con la justicia de Dios. Un reino que impera pero que no hace justicia no es un reino verdadero. Oh, Dios. Tiene que haber justicia. Inclusive en el libro de Romanos capítulo 14
verso 17, el mismo apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios está relacionado entonces con la justicia de Dios. Eso es lo que necesitamos, justicia en esta tierra, la verdadera justicia. Y yo he dicho, las leyes necesariamente, cuando se hablan de leyes, no tenemos que pensar en justicia, porque hay miles y miles de leyes que no son justas. Justicia es un término muy diferente. Y como va la situación actualmente en nuestra sociedad, en nuestra humanidad y en esta nación, yo creo que la justicia está ausente, verdaderamente. La justicia de Dios está ausente de esta nación. Podrá haber justicia humana, pero la Biblia la considera como trapos de inmundicia. Porque donde se constitucionaliza el pecado o la maldad, donde se legaliza el pecado y la maldad, no puede haber justicia. Necesitamos preparar niños, jóvenes, damas, caballeros, y no únicamente en la palabra, sino emocionalmente, para poder enfrentar y predicar el mensaje del Evangelio, que cada día se va a hacer más difícil para predicarlo en nuestra sociedad. El próximo paso que yo creo que esta nación y muchas naciones llevarán a cabo es tratar de eliminar ciertos pasajes de la Biblia que contradigan a ellos o las leyes que ellos han declarado dentro de la Constitución. Y nosotros como iglesia, ¿qué mensaje estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿De qué reino estamos hablando nosotros? ¿Estamos hablando de un reino terrenal? ¿De únicamente de prosperidad? ¿De falsedad, donde estamos diciendo a la gente, no te preocupes que todo va a estar bien? Mientras el ambiente, la situación que estamos viviendo, la atmósfera que respiramos está contaminada y podrida, ¿vamos a estar predicando un evangelio falso sin declarar la justicia de Dios a la humanidad y a la sociedad? Eso es lo que vamos a estar predicando, un evangelio que se acomode a las exigencias de la sociedad. ¿Es eso lo que nosotros queremos predicar? Jamás. Líbrenos Dios, sino el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, que es tan importante. En el judaísmo, principalmente en las escrituras del antiguo pacto, en el Tanakh, se menciona mucho y se hablaba ya precisamente del evangelio. No piense usted que la palabra evangelio aparece únicamente en el Nuevo Testamento. Será un error grande. Ya el evangelio se venía anunciando en el antiguo pacto. Es la promesa que Dios tanto hablaba a la nación de Israel. El término evangelio aparece en el Nuevo Testamento porque viene del griego. Evangelio. Porque fue escrito en griego. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy claro, hermano. La Biblia precisamente fue escrita por judíos, por hebreos. ¿Ok? Y no es un libro griego ni romano, sino un libro que contiene una cultura hebrea, un lenguaje hebreo. Oh, Dios. Una religión hebrea, conceptos hebreos. Oh, Dios. Y en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de las buenas nuevas, que eso es lo que quiere decir evangelio. Evangelio, evangelos, en el griego. Eu significa bien o bueno. Angelos, que significa proclamación o proclamar. Proclamar bueno, algo bueno. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy día. Para la predicación del evangelio verdadero. La proclamación de cosas que buenas, pero no para hacer sentir bien a la gente hablándole de un evangelio falso como se está predicando hoy día por ahí mayormente, de prosperidad económica, porque es el mensaje que la gente quiere oír. Pero es algo que no edifica el alma, es algo únicamente que va allí, gloria a Dios, a la parte emocional, para hacer sentir a la gente que está todo bien. Y que eso es lo que yo quiero, pero el mensaje del evangelio va más allá. Es traer una prosperidad espiritual en el alma. Que la persona sienta el deseo, el valor
de testificar, de hablar del evangelio en medio de gran oposición. Eso es lo que Dios nos promete a nosotros. Esas riquezas espirituales que las cosas materiales, ni el dinero, ni el oro, ni la plata pueden comprar. El evangelio de gracia, el evangelio de salvación, el evangelio de poder. Las buenas nuevas que hablan de ese reino de Dios. Y para los hebreos, cuando se hablaba del reino de Dios, ellos entendían muy bien lo que se estaba hablando. Porque para conocer mejor lo que es un reino, hay que conocer un sistema de gobierno como tal, donde existe una monarquía. Gloria a Dios. Y ellos conocían muy bien lo que era un reino, lo que era un rey, lo que era sujetarse a ellos. Pero bien, cuando se habla del evangelio, para ellos el evangelio era la masora, la tradición. Dios, que envuelve tantos y tantos elementos dentro de la cultura hebrea. Pero que allí estaba la promesa maravillosa de las buenas nuevas del pacto que Dios hizo con Israel. Y precisamente del reino. Del reino de Dios. Dios le prometió a Israel un reino. A Israel le prometió un reino. Y cuando habla de un reino, porque tiene que haber un rey y tiene que haber súbditos. Ese es el reino que siempre Israel ha estado esperando. Ellos tuvieron un concepto erróneo de ese reino. Pero ellos querían, anhelaban el reino. Más bien ese reino político. Donde Israel fuera la nación que estuviera al frente de las demás y derrotar las fuerzas del imperio romano y subyugar al imperio de Roma y a todas las demás naciones, porque ellos saben que en el Antiguo Testamento hay una promesa para ellos de que cuando venga el Mesías restauraría todas las cosas y le devolvería el reino a Israel. El reino político, ellos siempre están esperando un reino político. Eso era. Y cuando ellos oyen del evangelio, que es lo que aparece en nuestras versiones, las buenas nuevas de salvación, que para ellos también es las buenas nuevas, también, gloria a Dios, ellos ligaban este concepto a lo que es reino, rey, súbditos. Reino de Dios. Eso es. Y ellos anhelaban y deseaban que viniera ese descendiente de David, que estaba ya en las escrituras, ya estaba profetizado, que se sentaría en el trono de David, un hijo de David, y su reino sería un reino que estable, perpetuo, que él juzgaría a las naciones. Ellos estaban esperando a ese tipo de Mesías, de esa forma, pero en sentido militar, que hubiera un llamado a las armas. Eso es. Un llamado a una revolución política. Eso era lo que ellos pensaban. Oh, Dios. Pero ellos no estaban viendo que no era así. Era muy diferente. Adiós. ¿Por qué? Porque Israel está esperando un reino. Pero ese no es el único reino. Hay algo muy especial, que es el que el Señor viene también a establecer. No es solamente el reino a Israel. Adiós. Porque eso vino mucho después. Y esa promesa vino mucho después. Pero hay una promesa anterior a esa que Dios le habló. Adiós. Y es el reino que Dios le quiere devolver nuevamente a ¿quién? A la humanidad. No solamente a una nación. Porque el hombre perdió ese reino en el principio. El hombre perdió ese reino. Cuando se lo dejó quitar por el enemigo, por Satanás. Y el Señor hizo una promesa, precisamente allí, en el huerto del Edén. Habló claramente que la simiente de la mujer pisaría la cabeza ¿a quién? A Satanás, al que le estaba robando el dominio. El reino que Dios le había dado ¿a quién? Al hombre. Dios nos dio un reino a nosotros en el principio. ¿No dijo Dios subyugar sobre todas las cosas?
sobre todo los animales, controlar la tierra. Dios lo hizo, pero el hombre lo perdió. Los judíos únicamente están interesados en el reino de Israel, que también hay promesas para ellos. Pero Dios está interesado en el reino nuevamente de devolvérselo aquí a la humanidad. Gloria a Dios. Lo perdimos. Alabado sea el nombre del Señor. Un descendiente de David está para ser coronado y regir a las naciones. Eso siempre estaba en la mente hebrea. Gloria a Dios. Por eso nosotros vemos, hermano, que en este pensamiento había una impresión política. Ellos lo que pensaban en eso. Solamente debemos recurrir a las armas para poder nosotros reinar como hacía David, como hacía Salomón, porque ese es el Mesías que esperamos nosotros, que nos haga un llamado a las armas. Ahora cuando viene Jesús predicando y Juan vino con un mensaje antes de Jesús, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y viene Jesús, continúa ese mismo mensaje, aunque Juan fue encarcelado. Jesús continúa esa misma línea de mensaje: arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio, en las buenas nuevas. Gloria a Dios. Santo Dios. Creed en ese evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas? De salvación, pero donde también está incluido que es la restauración de la nación de Israel. El reino de Dios no tiene que ver únicamente con Israel, sino con la restauración de todas las cosas. Y cuando ven que Jesús se aproxima, hermano, y comienza a predicar allí donde están las multitudes, comienza a predicar ese mensaje del reino, ustedes ven, vayan al evangelio de Mateo, hermano. ¿Cuántas veces Jesús comienza a hablar del reino? El reino de los cielos. Mateo emplea mucho el término reino de los cielos, reino de los cielos, reino de los cielos. Búscalo para que usted vea. Ese era el mensaje. Reino de los cielos. ¿Por qué Jesús hizo énfasis tanto en el reino de los cielos? Donde Lucas, Marcos emplea el reino de Dios, que es lo mismo. Y muchos consideran que Mateo, como escribe a los judíos, pues ellos tenían mucho temor en usar el nombre de Dios en vano y usaban el reino de los cielos. Pero usted ve un sinnúmero de veces que Jesús menciona el reino de los cielos. Una gran cantidad de veces. Donde quiera que iba a las sinagogas y anunciaba el reino de los cielos. El reino de Dios. Ahora viene predicando este mensaje él, donde vemos que es algo muy importante, hermano. No podemos tratar nosotros de interpretar la Biblia a la luz del mundo moderno de hoy. No. Tenemos que entender, hermano, que hay una mentalidad hebrea, un contexto hebreo, una cultura hebrea, una concepción de cómo ellos pensaban y veían las cosas, cómo la entendían ellos, un lenguaje diferente. Y ellos estaban esperando en ese momento, hermano, en que aparece Jesús en su ministerio y Juan predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y viene Jesús, continúa ese mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando las multitudes oían eso, tal vez nosotros lo oímos y no ponemos atención, pero ellos decían: reino de Dios. Quiere decir que estamos próximos ya nosotros a declararnos como una nación donde vamos a subyugar a las demás naciones, donde no vamos a estar más ya en esclavitud de Roma ni ningún imperio. Quiere decir que pronto está por venir el Mesías, el que se va a centrar en el trono de David y que nos va a hacer un llamado a las armas. Eso era lo que ellos pensaban. Y derrotaremos a Roma. Cuando ellos hablaban de reino, estaban pensando en armas. Anhelaban por una parte el reino de Israel. Ellos no estaban pensando como nosotros pensamos mucho en ese reino maravilloso, glorioso. Ellos pensaban en un reino nacional únicamente. Nosotros vemos el reino en toda su amplitud del reino de Dios. Pero ellos lo veían muy limitado. Y por eso, hermanos, que mucha gente venían a él.
Porque la mentalidad de ellos era, quiere decir que vamos a unirnos a este movimiento. Porque las escrituras hablan precisamente del Mesías cuando venga, y que vendrá de la tribu de Judá, que se sentará en el trono de David. Y nos pondrá a nosotros como nación en alto y reinará en Jerusalén. Por tanto, vamos a ver si lo que este hombre dice es cierto acerca de él. Y venían, hermano, y veían a Jesús. Y Jesús se reunía con las multitudes, principalmente en Galilea, a dar grandes mensajes. En Galilea. Escogió a sus discípulos allá en Galilea, eran galileos. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? No he escogido a ninguno ni que tan siquiera de Judá, sino de Galilea. Dios. El Mesías cuando venga vendrá de la tribu de Judá. Y si va a llamar a gente, Dios, para nosotros levantarnos contra el gobierno de Roma, tienen que ser personas de Judá también. Dios. Jesús de Galilea, de Galilea. Gloria a Dios. Pescadores entre ellos, la mayor parte. Y al ellos oír esas palabras de Jesús, claro que se estremecían. Y decían, quiere decir que ahí la promesa está por cumplirse. Vamos a ver si ahí llena los requisitos. Como verdaderamente el Mesías que está prometido en las Escrituras. Para conquistar y devolvernos el reino. Donde la parte norte nuevamente se une a la parte sur. Y somos una sola nación. Como en los tiempos de David. Y así conquistar el resto de las naciones. Y que las demás naciones vengan a nosotros e imploren el favor de Dios. Eso era la mentalidad hebrea, de lo que era el reino. Sin embargo, Jesús comenzó a predicarle a ellos. Y miren qué interesante, hermano, principalmente en las sinagogas. ¿Verdad? Usted se va al capítulo 3, precisamente del Evangelio de Lucas. Capítulo 3 dije yo de Lucas. Ok, vamos a ir al 3 o el 4. Y allí vemos cuando Jesús llegó a una sinagoga en Nazaret. Capítulo 4. Verso 16. 4:16 de Lucas. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús, comenzando su ministerio. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu. ¿Sabe que Jesús entró a una sinagoga? Comenzando su ministerio. Estaba llena de judíos que estaban esperando la promesa mesiánica. Gloria a Dios. Las buenas nuevas, el Evangelio. La Masorá, como en el hebreo, gloria a Dios. Esperando esa buena nueva, esa información buena del Mesías. Y Jesús está allí. Y todos estaban en la expectativa, porque se estaba oyendo la mención de que Él estaba hablando del reino de Dios. Se ha acercado la promesa que Dios nos habló a nosotros ya por siglos. A través de los profetas dicen que está cerca, está aquí ya. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el profeta? ¿Se acuerdan que muchos de ellos decían, no será este el profeta? ¿No será este el Mesías? ¿No será este el hombre que habló Moisés? Alabado Dios. Y dice así, capítulo 4, verso 18 ahora, de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de una profecía que del antiguo pacto, del libro de Isaías, 700 años antes. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes ve. Buenas nuevas, el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quién, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que se detuvo allí. Según Isaías continúa hablando también la última parte, que es el juicio de Dios. Pero como él solamente venía, estaba llevando a cabo su primer rol de siervo sufriente, la otra parte no la expresó. Dios.
Porque eso tiene que ver con la ira de Dios, que eso es cuando Él venga entonces en su segunda venida. Pero está anunciando su primer evento, su primer rol de siervo sufriente, de devolver, de traer un reino de justicia y de paz. No únicamente devolver la promesa, gloria a Dios, o hacer cumplir la promesa que se le dio a Israel como nación, sino también a la humanidad. Libertar la humanidad. Dios. Derrotar el imperio de Satanás, del príncipe de este siglo. Por eso ellos no pueden comprender, están esperando de qué vale que Dios le dé el reino a Israel nuevamente. Israel es una nación poderosa si Satanás, el príncipe que ocupó y quitó el reino al hombre, está en función. ¿De qué va a servir eso? Pero ellos no ven eso, no entienden eso ellos. El Señor vino primeramente para destruir el imperio de la muerte de Satanás. Oh, Dios. Entonces será devuelto el reino a Israel. Y no solamente a Israel, al hombre entero, gloria a Dios, a la humanidad entera. Ese es el propósito. Y cuando él está hablando estas palabras, dicen, verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó. Cuando se sentaba ya era para enseñar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en ¿quién? En él. Miren lo que leyó. Al leer esa escritura, ellos dijeron, espérate. Este está leyendo una escritura que es una promesa para nosotros. Que cuando el Mesías venga, de las tantas que hay en el antiguo pacto, cuando el Mesías venga, va a hacer todas estas cosas y va a mostrar su carácter mesiánico, haciendo milagros y señales. Y las está mencionando ahora. Y se quedaron mirándolo. Adiós. Hermano, y cuando se quedaron mirándolo, Jesús va más allá. Se sentó y los ojos estaban puestos en él. ¿Qué irá a hablar él? De ese pasaje bíblico que habla del Mesías. ¿Qué irá a hablar él? Y cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esa escritura en mí. Hoy se ha cumplido esa escritura en mí. Entonces tú eres el Mesías. Entonces muchos dirían, médico, sánate a ti mismo. Adiós. Si sabes de enfermedad, sánate a ti mismo. En otras palabras, si eres el Mesías, haz cosas grandes. Gloria a Dios. ¿Se fijan, hermano? Y Jesús le dijo esas palabras a ellos. Gloria a Dios. Ahora bien, fíjese que cuando Jesús dice esas palabras, todos los ojos estaban allí, puestos en él. Pero algo importante, por eso las sanidades, los milagros que Jesús hizo, era la evidencia clara, manifiesta, de declarar que Él es el Rey y que el reino de los cielos se ha acercado. Porque ellos veían que cuando viniera el reino del Mesías, entonces el cojo saltaría. El mudo hablaría. El sordo oiría cuando el Mesías venga. Adiós. Y él comenzó a hacer esos milagros mostrando su carácter mesiánico, y con todo y eso lo rechazaron. Adiós. Alabado a Dios. Porque no veían en él el tipo de persona que ellos anhelaban ver. Como un revolucionario. Y Jesús no era ningún revolucionario. Pero ellos esperaban un rey de esa forma, de esa magnitud. Que andara con una gran espada. Jesús no andaba con espada. Sino que él mismo es la palabra del Dios vivo. La espada del Dios vivo. Su palabra cortante. Gloria a Dios. Eso es. Por eso usted ve, hermano, que ellos tienen en su mente un llamado a la revolución. Usted ve que aún después de Cristo, hermano, hubieron varias revoluciones en Israel. Por eso usted ve, tendieron que trasladarnos a aquellos tiempos, ver la cultura de aquellos tiempos, ven en Jerusalén y en Israel, precisamente en Jerusalén, hermano, donde había ciertas fortalezas, donde la guardia romana estaba allí para evitar cualquier levantamiento de los judíos en contra del gobierno de Roma. Ya que los judíos
Eran expertos haciendo ciertas revoluciones ellos, levantándose contra el gobierno de Roma. Estaban tratando ellos de apresurar el reino de Dios, queriendo libertarse por sí mismos. Y eso no era correcto. Hubieron varias revueltas. Después de Cristo hubieron varias revueltas con todo y eso. Y los romanos ya estaban cansados de que los judíos tuvieran revueltas tratando de levantarse contra el gobierno de Roma. E independizarse de Roma. Pero sin embargo, todo era diferente. Miren que ellos estaban esperando a ese hombre que hicieron un llamado a las armas. A ustedes van a ver ahora el concepto hebreo en cuanto al reino. Pensaban en revolución. Pensaban en alguien que viniera y dijera, vamos a prepararnos así, vamos a hacer este tipo de proyectos, a ver cómo podemos derrotar el gobierno de Roma. Eso estaban pensando ellos. Miren que están así, que aún Pedro, cuando Jesús lo llamó, Pedro nunca dejaba la espada. Pedro no dejó la espada. Busquen para que ustedes vean. Porque la mentalidad de Pedro, y Pedro conocía eso también, ¿entiende? Este es el Mesías. Y él fue el que declaró que era el Mesías. ¿Ve el concepto que ellos tenían del Mesías? El Salvador del mundo, que devolverá el reino a Israel nuevamente, pero con la espada. Ese reino va a ser de vuelta con la espada. Jesús callado siempre, todo el tiempo. Oh, Dios. Había un celote llamado Judas Celote. No era Judas Iscariote también, había otro Judas llamado el Celote. Que ese era, mire hermano, nosotros decimos un sicario. El Celote, cierto. Como decir un sicario. Que andaba siempre con una daga escondida entre la túnica. Porque ese era, hermanos, créalo, gloria a Dios. Ese tipo de grupos en Israel, como los celotes, eran fanáticos, hermanos, nacionalistas, que querían devolver a Israel nuevamente su posición, pero a través de la espada, masacrando. No le importaba. Y cuando ellos veían que había multitudes y habían fiestas, eventos en Israel, y de Roma venía la autorización diciendo, no, hay que mandar reforzar la fuerza en Jerusalén. Esta gente se da mucho a las sediciones, a las revueltas, y no queremos oír malas noticias de que en Jerusalén se levantó una revuelta en contra de Roma. Y estos celotes, como uno de los discípulos de Jesús, tenían su daga siempre escondida allí. Y cuando veían que había un hebreo que era traicionero, hermano, ahí sacaban la espada a ellos o la daga y lo mataban. Eran muy celosos con la nación. Y mataban guardias romanos también. Y con Jesús andaba ese hombre. También allí. Pero no solamente eso, cuando tomaron preso a Jesús. Miren hermano, cuando tomaron preso a Jesús, en Lucas capítulo 22, verso 49. Lucas capítulo 22, verso 49. Cuando tomaron preso a Jesús allí, esa noche, en el huerto de Getsemaní, vinieron mucha gente con palos, con armas contra Jesús. Esa fue la noche en que Jesús fue llevado ante las autoridades religiosas. Y al día siguiente, o ese mismo día, por el día ya, iba a ser crucificado. Miren, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, eso fue la noche esa, en el huerto de Getsemaní. Cuando vino toda esa compañía de gente, guardias del templo. Y Judas viene con ellos. Y Judas va y le da un beso al maestro. Y Jesús le dice, con un beso, ¿me entregas? Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, danos la orden. ¿Heriremos esa espada? Quiere decir que estaban todos armados hasta lo último. Andaban con Jesús y estaban esperando ese tipo de reino. Un reino revolucionario. ¿Qué cosa más grande? Un reino revolucionario. ¿Ven la idea del concepto hebreo de lo que es el reino?
que ellos esperan, muy diferente a lo que es verdaderamente en esencia es el reino de Dios. Este es el reino de Israel que les será devuelto. Recuerden que esa es la pregunta, la interrogante de ellos. Casi siempre que interrogaban a Jesús era: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Después que Jesús resucitó y se le apareció a ellos por 40 días. En el libro de Hechos capítulo 1 lo menciona. Que Jesús estaba, después que Jesús se apareció, ¿qué hacía Jesús? Libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 3. Vamos al versículo 3, a ver si está allí. A quienes también, esto fue después que resucitó, después de 40 días, habiéndose aparecido a ellos. De haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles ¿qué? Nuevamente, hablándoles acerca del reino de Dios. Es un mensaje claro. ¿Por qué Jesús enfatizó? Es el tema principal dentro de las enseñanzas de Jesús, de la predicación de Jesús, el reino de Dios. ¿Por qué se habla del reino de Dios? Porque Dios le dio dominio al hombre al principio, le dio un reino al hombre, el hombre lo perdió. Luego pasan siglos y siglos y algunos milenios y Dios hace un pacto con la nación de Israel. Israel también le dio un reino a Israel, Israel que lo perdió también. ¿Se fijan? Eso es lo que está pasando. Pero Dios quiere devolver nuevamente y traer ese reino donde impere la justicia, la paz, el gozo verdadero. Estamos ya cansados de oír tanta injusticia, tanta maldad, tanta guerra, tanto odio, tanta mentira en nuestra sociedad, tanto asesinato. El pecado está tomando el control de la sociedad. Y eso no es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con algo muy diferente, con la justicia, la paz. Y aquí no lo vamos a experimentar mientras los reinos del mundo sigan todavía sujetos al príncipe de este siglo que es Satanás. Por eso vemos, hermanos, cómo Jesús comenzó a hablar del reino. Y no solamente hablar del reino, sino actuar, a manifestar lo que es el reino de Dios. Yo puedo hablar del reino, pero una cosa es manifestarlo. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra? Que Jesús comenzó a hablar de ese reino. ¿Cómo comienza nosotros a preparar el reino de Dios? ¿Cómo va a ser? Pues haciendo justicia. Amén, gloria a Dios. Ay, Dios. Creando la paz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense que ya este evangelio estaba anunciado en el antiguo pacto, a través de los profetas. Por eso cuando Pablo escribe a los Romanos capítulo 1, del verso 1 al 3, Pablo dice que yo he sido apartado para el evangelio de Dios, que él había ya que presentado, hablado, profetizado por medio de quienes, de los profetas del antiguo pacto. Ya se viene hablando de ese evangelio, pero que ahora comienza a manifestarse a través de la persona de quién, de Cristo Jesús como el Mesías. Así que todo el Antiguo Testamento es la presentación de ese reino, la soberanía del Mesías. Este reino de Dios implica tres conceptos, tres ideas. Primero, que el reino de Dios va a ser algo universal. Hebreos capítulo 1, versos 6 al 8. Mire, va a ser un reino que universal. No solamente la tierra, sino el universo mismo. Oh, Dios. Porque Él es el que dirige todas las cosas y Él es el creador de todas las cosas. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de Jesús, dice: adórenle en todos los ángeles de Dios. Es un reinado ¿qué? Universal, no solamente terrenal. Gloria a Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de Jesús, dice: adórenle en todos los ángeles de Dios. Siguiente verso.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero ¿qué dice del Hijo? Verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, cetro de justicia, eso es equidad, cetro de justicia es el cetro de tu reino, de tu trono. Vara de justicia, cetro es vara de justicia. ¿Dónde vemos eso? ¿En qué país? ¿En qué nación? ¿En qué pueblo? ¿En qué provincia hemos visto esto? Ni aún en Israel se ve esto. Dios. Pero eso esperamos nosotros, porque la Biblia, el Evangelio es la verdad de Dios. Y Él vino precisamente para hablar de ese reino de justicia y de paz. Parece mentira que está el hombre tan adicto al mal y adicto al mal, que cuando se predican de buenas nuevas no las quiere oír. ¡Qué vergüenza! Lo que quieren oír más que lo malo, lo malo, lo malo. La Biblia dice, buenas nuevas de salvación. El Evangelio del reino, donde Él regirá, donde Él será el Señor de señores, Rey de reyes. Un reinado universal. Este reinado también, que implica 3 ideas, 3 conceptos también, es de carácter precisamente, hermano, gloria a Dios, celestial. En otras palabras, no terrenal, de carácter celestial. De naturaleza celestial, no terrenal. Por eso Jesús dijo delante de Pilato, ¿se acuerdan? Cuando fue presentado delante de Pilato. ¿Qué pasa? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían para que yo no fuera entregado a ustedes. Pero mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Y entonces, ¿dónde está tu reino? ¿Se fijan? Gloria a Dios. No era de este mundo. Claro que Él va a reinar también aquí en la tierra. Porque está hablando del reino, la atmósfera, el ambiente. Adiós. Terrenal es malo. Está hablando del príncipe de este siglo de maldad. Pero el carácter del reino de Dios es celestial. Es justicia, paz, gozo en el espíritu. Gloria a Dios. Y por eso mi reino no es de este mundo. No lo es. Y para eso yo he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Qué verdad y qué verdad? Eso es lo que es este reino. Un reino de mentira, de falacia, de engaño, de falsedad. Pero es de carácter celestial. Es tan así, hermano, que si nosotros nos vamos precisamente, ya lo mencionamos en 14:7 de Romanos, ¿verdad? Que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios, es de carácter celestial. No tiene elementos humanos. No lo tiene, gloria a Dios. Pero si nosotros nos vamos a la oración que Jesús hizo del Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 9 y 10. Miren cómo Jesús le dice a los discípulos que ellos dijeron, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como se hace ¿dónde? ¿En la tierra? En los cielos, también en la tierra. Venga hoy que tu reino, escuchen, venga hoy tu reino nuevamente, aún en la oración. Jesús hace mención del reino. Y nosotros como iglesia estamos tan atados a este mundo que no queremos salir de este reino. Parece mentira. Gloria a Dios. No, y tú le preguntas a millones de cristianos hoy día. No, esto es lo que yo quiero. Es más grande el televangelista. Mire, hermano, yo conozco un televangelista reconocido a nivel mundial, que donde él va, hermano, eso lo esperan 40,000, 50,000 personas porque no caben más. Y cobra una cantidad grande de dinero. Y él se ha atrevido a decir, ¿qué calles de oro? ¿Qué calles de oro? ¿Qué mar de cristal? Yo lo que quiero es el oro aquí en la tierra. Ese es el evangelista, hermano. ¿Qué es eso? Ese es el reino que ellos quieren. No, nosotros queremos anhelar. La oración lo dice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga que hoy tu reino, un paralelismo hebreo. La segunda parte dice ahora que
hágase tu voluntad, que decir, venga tu reino, es hacer la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo, hacer en la tierra. Eso es parte del reino de Dios. Y para eso estamos nosotros puestos como iglesia aquí, para nosotros comenzar a manifestar ese reino en medio de un mundo opositor al evangelio. Comenzar a preparar. ¿No fue eso lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Preparando para ese evento. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan capítulo 18, Juan 18, verso 36. Por eso hablamos que es de carácter celestial. Juan 18, 36. Respondiendo Jesús, ve, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Porque es de carácter celestial, hermano. Gloria a Dios. De naturaleza celestial. La otra parte es que el reino de Dios implica también la idea de que es permanente, es para siempre. No, los reinos que han habido y existido, hermano, han caído todos. Los grandes imperios han caído, son de corta duración, pero el reinado de Cristo va a ser para siempre. Y está en la Escritura, en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Los hebreos conocen bien y por eso estaban confundidos cuando Jesús apareció. Porque el Mesías cuando venga va a reinar para siempre. Y es que va a reinar para siempre. Es cierto. Miren, esa fue una visión que tuvo Daniel. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, hablando del Mesías, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, el verso 14. Y le fue dado que dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ese es el que estamos esperando nosotros. Ese es el que los judíos están esperando. Pero ellos están viendo un reino únicamente nacional. Nosotros estamos viendo un reino eterno. Gloria a Dios. Y que no está limitado a la tierra, sino que también con Él. Gloria a Dios. En los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento, hermano. Y la gran esperanza que tenía Israel. Se puede ver aquí la grandeza moral y espiritual de este reino. Estamos nosotros esperando, gloria a Dios. Y nosotros tenemos una responsabilidad grande, iglesia. Me preocupa ver cómo está el mundo, la dirección que lleva el mundo. Mira, hermano, ya con lo que ha pasado y esta semana ustedes oyeron lo que pasó en esta nación. Es una vergüenza. El segundo paso que va a tomar esta nación y muchos países que imitan esta nación. Que aunque tenga cosas buenas, tiene cosas malas. Y las naciones vecinas lo que buscan es imitar lo malo, no lo bueno. Debemos orar mucho por esta nación, por los líderes de esta nación, hermano, que están completamente peor que los líderes de Israel en aquella época. Lo que anhelan son un reino terrenal. No creen precisamente en el evangelio del reino. No creen. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe a los Corintios, capítulo número 4 de Segunda de Corintios, capítulo 4 de Segunda de Corintios, versos 3 y 4, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, está oculto para los que se pierden. ¿Ok? Está oculto porque no es que Dios se lo ha escondido. Ellos mismos tienen un velo. Son ciegos. Verso 4. ¿Por qué? ¿Por qué está encubierto el evangelio? Está oculto para esa grande masa de millones. En el mundo entero de millones. Que nosotros decimos, pero ¿por qué estas personas permiten estas leyes? ¿Por qué esta gente hacen esto? Los grandes, los poderosos permiten esto. ¿Por qué ellos firman leyes para que se propague el mal y engañe a las sociedades? Por eso yo mismo me pregunto, Señor, ¿pero por qué? Pero me tengo que tirar el dedo y decir, Señor, perdóname. Si tú me lo estás diciendo, es lo cual es el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Le quitó un reino al hombre.
Dios quiere volver a restaurar ese reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Según el entendimiento de los incrédulos, no fue Dios, fue ellos mismos por la dureza de su corazón. Y el diablo le pone un velo a ellos ahora y ven las cosas. A lo bueno lo ven malo y a lo malo lo ven bueno. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de ¿quién? De Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Escuchen, la gloria del evangelio de Cristo. Allí está, hermano. La luz del evangelio, la gloria del evangelio. Entonces, como no creen en Cristo, ¿cómo va a resplandecer? Porque no creen a las buenas nuevas, no creen al evangelio. Arrepentidos y convertidos y creed al evangelio, creed a las promesas que Dios le ha dado a Israel como al mundo. Que serán benditas todas las naciones, benditas todas las naciones, no solamente un reino para Israel, sino para las naciones. Cristo será el rey, el cual es la imagen de Dios. Mira, hermano, Pablo dijo, hablando a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, verso 16. Ay de mí si yo no les predico el evangelio. Por el verdadero evangelio. Ay de mí si yo no predico el evangelio, dice él. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad de otra palabra. Dios me llamó, me rescató para que yo predique lo que él predicaba, lo que predicaba Juan, lo que predicaban los profetas en el Antiguo Testamento con relación al reino de Dios. Tenemos que darle continuidad a ese mensaje del evangelio, del reino de Dios. Yo no sé, yo pienso que la gente, no sé, no entiendo. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de reino que estamos esperando nosotros entonces? ¿Qué reino que estamos esperando nosotros? ¿Un reino terrenal? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo yo deseo preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Por favor. Que esto es serio. Esto es serio, pero serio, 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 iglesia. Adiós. Es tan y tan serio que nos espantaríamos. Nos moriríamos si supiera la responsabilidad que tenemos nosotros y lo que viene próximamente. El diablo no quiere soltar el reino que tiene hasta ahora. Él lo dijo a Jesús cuando lo tentó. Mira que yo te voy a dar todos estos reinos. ¿Se fijan? ¿De quiénes son hasta ese entonces? ¿De quiénes son? Dios lo creó. Pero ¿se lo robó a quién? ¿A Dios? No, a Dios no. Se lo robó al hombre. Aquí, si postrado me adoraste, te daré todos los reinos. Eso es lo que el mundo tiene. Y lo que quiere es ser reino satánico. De guerra, de maldad, de egoísmo. De odio. De injusticia. De maldad, de inmoralidad. Ese es el reino. ¿Por qué? Porque están enceguecidos. ¿Y quién los cegó a ellos? El príncipe de este siglo. ¿Por qué? Porque se les presentó el mensaje de la verdad y no lo quieren creer. Y como el evangelio trae luz, la luz de la gloria del evangelio de Cristo. Al no aceptar el evangelio, no va a haber luz en ellos. Y al no haber luz en ellos, están andando en tinieblas. Y lo que es pecado, ellos dicen, no es pecado. Porque no le ha resplandecido la luz del evangelio. Y nosotros vemos que son grandes, poderosos. Y son mayoría y creemos. Y a veces yo estoy viendo que la iglesia está cediendo a ellos. La iglesia está admitiendo que lo que ellos están diciendo está correcto. Pero yo pienso que el próximo paso que se va a llevar a cabo, y anótelo, porque yo sé que nosotros no vamos a estar mucho tiempo por acá. Me refiero en que en cualquier momento vamos a partir de este cuerpo. Y las generaciones van a seguir. Y nuestros niños que están por aquí, que los padres debieran de cada día decir, vamos a llevarlos a la escuela bíblica. Vamos a ponerlos a estudiar la Biblia. Porque mi hijo, mire hermano, yo siento que van a haber padres que se van a arrepentir el millón de veces cuando sus hijos crezcan y estén siguiendo las corrientes del mundo. Y va a ser tarde, porque van a estar completamente ellos adictos
a ese estilo de vida. Y no van a poder defender la verdad del evangelio. Van a tener ellos que seguir el mismo curso de vida del mundo. Adiós. Pero el siguiente paso que va a dar aquí es que van a atacar la Biblia. La van a atacar de una forma terrible, terrible. Porque ya que han aceptado y constitucionalizado un pecado que la Biblia lo denomina como aberrante, está en contra del matrimonio original. Adiós. Está en contra de la familia. Está en contra del crecimiento. Del mandato que Dios dijo, crecer y multiplicaos. Y como la élite hoy día grande, profesional, que son multimillonarios, controlan al mundo, por décadas ya, han tenido en su mente ellos. Y ellos han querido reducir la población mundial, porque para ellos es un problema grande la sobrepoblación mundial. Y cualquier tipo de práctica, por mala que sea, pero que ellos ven que beneficia a que no se siga propagando la raza en la tierra, ellos van a dictar y a fijar leyes que están a favor de eso. No es porque lo aman, es porque están beneficiando a los que quieren beneficiarse de este sistema que el diablo está dirigiendo a ellos. Abramos los ojos, iglesia. Hay un grupo grande, una élite grande de multimillonarios que son los que dictan las leyes, los que ponen los reyes y los políticos. No somos nosotros. Son ellos que están controlando al mundo. Y en la agenda de ellos, la prioridad es disminuir la raza humana. Busque información para que usted vea que está correcto. Y eso es una forma de ¿qué? De reducir la raza humana. Hombre con hombre, mujer con mujer. En contra de la naturaleza. También está eso, hermano. Vemos que ¿cómo es posible? Y nosotros creo que ya estamos viendo eso normal también, me parece. Me da lástima ver que la iglesia se va también en esa dirección. Es asombroso. Si alguien dice, siempre eso ha existido. Siempre ha existido la maldad y el pecado. Pero constitucionalizarla y ver que es común y decir y atrevimiento se puede y yo lo voy a hacer. Y nosotros tenemos la autoridad para casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso sí es en contra de la autoridad divina. Y se va en contra de la autoridad divina, entonces esperemos consecuencias trágicas. Por eso el evangelio de nosotros no puede, es un evangelio de buenas nuevas, pero que es sufrido. Porque al hablar la verdad de las buenas nuevas, que el hombre se salga del pecado, arrepentidos y convertidos. El reino de Dios está entre vosotros. Por eso, hermano, es importante, gloria a Dios, el mensaje que el Señor habló del reino de Dios. Pablo anuncia, entraba a la sinagoga anunciando el reino de Dios. Porque al hablar del reino estamos hablando de que queremos justicia. Queremos que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra, no la voluntad humana. Ese gobierno de Dios o reino de Dios, donde Dios lo estará dirigiendo, es manifiesto en Cristo. Mateo 4:1, 4 y 7 lo dice, y 10:7, gloria a Dios. Es aparente en la iglesia, Mateo 13, y Lucas 17:21 también habla que es aparente en la iglesia. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Se desarrolla en medio de ¿qué? De obstáculos, se va desarrollando. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló del trigo y la cizaña? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Ve, se va desarrollando. No hemos entrado todavía a su plenitud, pero comenzó, gloria a Dios. El anuncio de Juan el Bautista, Cristo ahora se manifiesta como el rey de ese reino. Lo rechazaron totalmente, porque buscaban un reino político. Y Jesús vino primeramente a derribar el poder, el imperio de Satanás, el reino de Satanás. Y nos ha dado a nosotros autoridad para nosotros también comenzar a pelear la batalla de la fe y la buena batalla de la fe contra ese reino de oscuridad que se está moviendo en el ambiente aún de las mismas iglesias, para que nosotros peleemos esa buena batalla echando mano de la vida eterna. Porque no es de todos la fe.
Y ese reino se va desarrollando en medio de obstáculos. Es necesario que en medio de pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Si ha manifestado, es aparente en la iglesia. Está entre vosotros el reino de Dios. Pero aún no se ha completado. No ha llegado a la consumación, gloria a Dios. Es triunfante en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, ahí va a ser triunfante el reino. Entonces los judíos dirán, eso es lo que nosotros estamos esperando. Ahora viene, gloria a Dios, para gobernar las naciones. Ahora sí viene, gloria a Dios, para traer juicio a las naciones. Claro que se le devolverá el reino a Israel. Pero todavía no es el fin total, porque luego tendrá total cumplimiento, hermano, en el mundo venidero, gloria a Dios. Ese reino de Dios. Qué cosa más grande. Y nosotros, yo no sé, como que vemos esto tan suave. Dios mío, qué preocupación. Oh, Dios. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Debemos anhelarlo. Gloria a Dios. Debemos anhelarlo, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Jesús le dijo, y termino con esto, a ese gran maestro, capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? Jesús tiene una conversación ¿con quién? Con Nicodemo, y Nicodemo tiene una conversación con Jesús. Nicodemo era un gran maestro para los judíos. Un rabí grande, principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche para decirle, maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque ningún hombre puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y versículo 3, capítulo 3, verso 3 de Juan, Jesús le dice, de cierto es cierto digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Fíjate, estoy hablando nuevamente del reino. ¿A quién? A un rabí, a un maestro de la ley. ¿Por qué? ¿Tenía concepto él del reino como lo vemos nosotros hoy día? ¿O como lo hemos estado hablando aquí? No, era también el concepto del rey diferente, del reino. ¿Nacer de nuevo? Pero yo pensaba que para entrar al reino, pues lo que había que hacer era agarrar las armas e irnos en contra del gobierno de Roma y derrotar el imperio. No puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que el que no, verso 5 dice, que no naciera de agua y de espíritu. Nacer de agua y del espíritu, dice. No podrá ¿qué? Entrar en el reino de Dios. El versículo 3 le dice ver. De cierto digo que el que no naciera de nuevo no podrá ver. Verso 3, capítulo 3, ver. Pero ahora en el 5 dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Hoy día, ¿por qué ver? Porque el reino de Dios está aparente en la iglesia. Estamos viendo. Hemos creído en el rey, que es la parte esencial de ese reino. Pero aún no hemos entrado en su ¿qué? Totalidad allí, gloria a Dios. En su plenitud. Moisés pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Millones y millones dirán en aquel día, en tu nombre, echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos esto y aquello otro. Sanaban a los enfermos. Y Jesús les dirá, en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Gloria a Dios. Y no entrarán en el reino. Pero vieron el reino. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado. ¿Y por qué le dijo eso? Hermano, gloria a Dios, a Nicodemo. Porque este reino exige una nueva ciudadanía. ¿Y dónde está? Nueva ciudadanía. Miren qué interesante es esto. Una nueva ciudadanía. Miren que no es fácil decir, no, pues yo creo ya en Jesús. No, una nueva ciudadanía. Porque está hablando de un reino. Si hay que entrar en un reino, ¿cómo nosotros podemos ser ciudadanos en un reino que no hemos nacido en él?
Para ser ciudadano de un reino tiene que haber nacido en ese reino. Muchos la han comparado, pero de todas maneras la idea básica es nacer en ese reino. Entonces Nicodemo no era parte de ese reino porque no había nacido en ese reino. Hay que nacer de nuevo. Es a través del Espíritu. Para identificarnos con ¿qué? Con ese reino, para ser ciudadanos de ese reino. Por eso es necesario nacer de nuevo. El que no nació no puede entrar porque no es ciudadano de ese reino. Y para ser ciudadano de ese reino hay que nacer en ese reino. Puesto en pie, iglesia. Gloria a Dios.